Bueno, en la jornada del día de ayer, Manuel Adorni y Patricia Burlich anunciaron es que se enviará al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal. Y hay puntos claves de los que queremos hablar justamente sobre esta reforma con el doctor Marco Molero, a quien le agradecemos por su tiempo. Marco, ¿cómo le va? Muy buenos días. Aquí estamos Dayana, Esteban y Hugo. Muy buenos días, un saludo para ustedes, un verdadero placer como siempre. Doctor, bueno, muchísimas gracias. En principio, consultarla a usted como abogado penalista. ¿Cuáles son por allí los puntos centrales de esta reforma que se anunció en la jornada de ayer? En esencia, para poner un poco en cuadro de situación el asunto, la idea es reformar el Código Penal. Por definición o por aproximación, el Código es, o al menos debería ser, un cuerpo coherente y armónico de normas que regulan una determinada materia del derecho. En este caso se busca reformar el Código Penal. El Código Penal prevé aquellas conductas, prevé básicamente dos cuestiones. En una primera parte, estructuras generales aplicadas a las distintas figuras delictivas, y en una segunda parte, capta de un universo de innumerable número de conductas humanas aquellas a las que considera delictivas. Las transforma en lo que denomina un tipo penal, una estructura, la construcción tipológica normativa que trae aparejada una sanción. En líneas generales, una pena. Eso es lo que se llama delito. Y tenemos a la fecha un Código Penal del año 1921, es decir, 104 años atrás, que fue emparchado en innumerable cantidad de ocasiones, y es por eso que se busca una reforma integral en este momento. Es una idea política que se viene reiterando en los últimos gobiernos, hasta ahora sí, sin resultados favorables. En primer lugar, ¿es imperioso necesitar un Código Penal? Sí, porque, insisto, nos rige un Código Penal de más de 100 años, y imagínense usted que la sociedad cambió en estos 100 años. La tecnología sí lo acredita. Ahora, ¿este es el mejor proyecto posible? Y esto ya es un tanto dudoso. Doctor, hay algunos temas en estas reformas, muy brevemente lo que se pudo hablar, ¿no? Y lo que pudieron dar a conocer los funcionarios nacionales, que tienen que ver con incorporar nuevos delitos. Y usted decía recién, no, estamos regidos bajo un código que tiene más de 100 años, y comenzarían a integrar esta figura, por ejemplo, del cibercrimen, Claro. Criminalidad ambiental, los delitos de corrupción y lavado de activos, terrorismo y financiamiento del terrorismo, crimen organizado transnacional. ¿Serían algunos de los nuevos delitos que se incorporarían a este código? Eso es lo imprescindible en este momento, que se lo puede hacer mediante una reforma al código o mediante sanción de leyes especiales. Habrá que analizar también, ya adentrados en el siglo XXI y con inteligencia artificial, si es necesario todavía mantener compartimientos de estancos llamados códigos, ¿no es cierto? Hubo una discusión siglos atrás entre filósofos del derecho, Wistek y Puchta, en Alemania, por supuesto, son básicamente los generadores de conocimiento. Lo que se discutía sea la conveniencia o no de estandarizar materias del derecho, rotularlas en códigos. Y hoy quizá esa discusión cobra nuevo vigor. Lo que sí es imprescindible legislar, sea dentro de un código, la reforma esta que se propone, o como leyes especiales, estas figuras delictivas o inexistentes. Y en esto sí asiste razón a la idea política que fuera, que quiera generar esta modificación, porque por supuesto que estamos ante fenómenos de crimen organizado a través de cibercrimen, por ejemplo, y eso no está hoy en día legislado, y sí tenemos figuras delictivas como el abuso de armas, que quedó de modé ya en 1921, que prácticamente nadie sabe lo que es, pero nadie se anima a quitarlo y siguen estando en el Código Penal. Entonces, por supuesto que eso es imprescindible. Sí, entiendo también que si se va a modificar el código, será una muy buena oportunidad para que, además de incorporar delitos y endurecer penas, que es más o menos el parche que se viene haciendo desde hace 100 años a la fecha, se modifiquen las estructuras generales del libro primero del Código Penal, lo que se llama la parte general, que es la suerte de continente que aplica a todas las figuras que llenan a manera de contenidos de continente en particular, es decir, la prescripción, la tentativa, la autoría, la participación, que son estructuras generales aplicadas a todas las figuras de la parte especial que vienen luego. Y este proyecto
toca poco y nada de eso, y se perdería una oportunidad histórica si es que se modifica el Código Penal. Pero sí, respecto a la incorporación de esas nuevas figuras delictivas, es vital la modificación, insisto, sea a través de esta modificación del Código, o sea a través de leyes especiales. Doctor, ayer cuando hacían su anuncio Adorni y Burlich, Adorni decía, se va a terminar con la puerta giratoria de la justicia. Si lo analizamos así crudamente, hay que pensar que también poder terminar con esa puerta giratoria de la justicia, de personas que ingresan por un delito, que son penas menores y que salen en libertad y demás, tenemos que pensar también en reformar el sistema penitenciario, la función de las comisarías. ¿Es posible eso? Y digo, no solamente pensar en una reforma del código, sino también pensar en todo el sistema. Claramente asiste total razón en lo que usted dice. Y mire qué interesante, incluso debe partir esto un poco por la responsabilidad de operadores o interventores de extrapenales. Por ejemplo, el periodismo. El concepto puerta giratoria es un concepto de la más baja demagogia que pueda proponernos la gramática en este momento. No existe el concepto de puerta giratoria. Cuando se dice puerta giratoria, que además va a ser modificable a través de un código penal, estamos diciendo dos cuestiones. Un verdadero disparate o, insisto, un acto de profunda e infame demagogia. ¿Qué es el concepto de la puerta giratoria? El proceso penal recupera la libertad a poco. Una persona sometida a un proceso penal en realidad prácticamente no debería estar nada de tiempo detenido hasta el momento de ser condenado. Deben preocuparse las instituciones totales, como dice usted, en un análisis absolutamente holístico, omnicomprensivo del sistema, y no con parches, de tener procesos penales lo suficientemente ágiles para que un sujeto denunciado, un sujeto investigado, reciba una respuesta que ponga fin a su situación de incertidumbre frente a la ley y la sociedad, como resolvió el fallo Natey ya en el año 1958, y en definitiva que sea un proceso penal relativamente breve que determine si una persona es culpable o inocente. Si es culpable, sí, por supuesto, que purgue la pena que merece. Pero tener personas privadas de su libertad que luego pueden ser consideradas inocentes por el solo hecho de no darle la libertad durante la sustanciación del proceso es cuanto menos un gobierno contraconstitucional, una idea contraconstitucional. Doctor, ¿qué opina de la baja de la edad de imputabilidad? ¿Usted cree que eso podría bajar los delitos o no movería el amperímetro? Pero, a ver, me parece interesantísima su pregunta, y es algo que se viene reiterando. Creer que los índices delictivos, el delito es una conducta, creer que una conducta se modifica pura y exclusivamente con la sanción de una ley, insisto, porque hoy estoy sonándome hasta a mí mismo reiterativo, o es demagógico o es infantil. Mire, le doy un ejemplo. El código de Hammurabi y luego el código de Manú o de Manavadharma Sartra de hace más de 4.500 años entre uno y otro a la fecha, ya reprimían el homicidio, sancionaban duramente el homicidio. La ley del talión, ojo por ojo, mataban al homicida, amputaban la mano del ladrón. ¿Me quiere decir usted que no hay homicidios y que no hay robos en nuestra sociedad y de hasta 4.500 años a la fecha? Es decir, si usted quiere modificar una conducta, me parece perfecto que, entre otras cosas, modifique una ley. Solo entre otras cosas. Le diría más, es la variable más endeble a la hora de modificar una conducta. ¿Quiere que salga de la cuestión penal para no caer en una discusión baladí? Mire, cuando se quiso discutir acerca del sistema educativo, se había formulado el sistema de EGB. Un furibundo fracaso. Volvimos a un sistema anterior al FBI y seguimos fracasando en materia educativa. Los índices así lo indican. Entonces, los índices de producción, los índices de resultados así lo indican. Entonces, la ley no modifica conductas. Puede ser en un pequeño margen. Bueno, entonces, usted pretende que me dice, ¿qué pienso yo con la baja de la imputabilidad? Pongan la cifra que quieran, da exactamente lo mismo. Ahora bien,
eso es constitucional o no en relación, o es convencional o no en relación a tratados supraconstitucionales, y es discutible. Pero si usted lo quiere en función de una producción de menor cantidad de resultados por jóvenes, eso no va a acontecer. Y entonces pasaría lo mismo con la figura del motochorro también, o sea que aplicaría el mismo criterio entonces. Bueno, eso está previsto desde el año 1921, la figura del robo, la figura del hurto, la figura de las lesiones que se producen en un contexto de robo. Está previsto desde el año 1921. Y si usted me dice, en esos momentos no había motocicletas, pasó a llamarse motochorro porque después la misma persona que robaba caminando o a caballo pasó a robar en moto. Entonces, hay más ejemplos o más afirmación al ejemplo que vengo dando, a la postura que vengo dando, es la que usted me dice. Es decir, los códigos sancionan conductas, es un mensaje a la sociedad. Esta conducta está, los códigos penales, perdón, esta conducta está reprimida, esta conducta la consideramos pasible de la máxima sanción que el Estado se encuentra legitimado a aplicar, que es la pena. Esto es el mensaje. Ahora, ¿usted cree que la gente la va a dejar de cometer porque se sancionó una ley? Es cuanto menos es un ítem más a considerar en un contexto situación. ¿Y perpetua para toda la vida es constitucional? ¿Se puede aplicar? El Tratado del Pacto de Roma limita las penas a 30 años de duración. Entonces sería muy discutible que esto se mantenga en el tiempo durante, es decir, uno puede proclamar para responder a una suerte de clamor, dar una respuesta a un clamor social, a un clamor popular que recibe una noticia al solo efecto titulada como catastrófica, y ponga que la persona cumpla 1000 años de prisión. Es más, obliga a que una vez muerta resucítelo para que cumpla otra pena. Pero primero que de dudosa supraconstitucionalidad, de dudosa convencionalidad, no dudosa, de nula convencionalidad o supraconstitucionalidad, por un lado, eso está más que claro. Pero a su vez, nuevamente, ¿qué efecto quiere usted generar? Sí podemos discutir si las penas hay que cumplirlas en absoluto o no. Eso sería una discusión más que interesante. ¿Usted sabe por qué una perpetua no se cumple a perpetuidad, o por qué inclusive muchas figuras delictivas, fundamentalmente antes del año 2017, se permitía recuperar la libertad al reo con el cumplimiento de 2/3 partes del cómputo de la condena? ¿Por qué? Era para estimular el buen comportamiento y la resocialización. Me tiene condenado usted a una perpetuidad absoluta, y a mí, a la misma pena, pero los dos nos comportamos de distinta manera. Usted sigue generando desmanes dentro de la unidad carcelaria, y yo ajusto mi conducta al mandato, entre comillas, resocializado. Bueno, era un estímulo para permitirme a mí, como producido de la sociedad. ¿Y funcionaba ese estímulo? ¿Funciona? Pero es que descontextualizado no hay nada que funcione, claramente. Como tampoco va a ser, es decir, usted debe poner la vara en qué pretende con el sistema punitivo, y a partir de ahí, claramente que advertirá, mire, usted me dice, funcionar, claramente que los índices de reincidencias son elevados. Pero ¿quién integra la población carcelaria? ¿Y qué produce la población carcelaria? Y ese producido, ¿qué se ve obligado a generar afuera? Le doy un ejemplo muy interesantísimo con lo que usted me dice, porque, mire, me preguntó sobre la baja de la edad de la imputabilidad. Es un tema que amerita el debate. ¿Qué se pretende con esto? Bueno, usted dice, mire, un joven de 12, 13, 14 años, ponga la edad que usted quiera, ponga 12 años, un 12 años. Si cometió un delito a los 12 años un día, tiene que ir preso. Puede ser razonable, porque no, es opinable, habrá posturas a favor y en contra. Pero, entonces, no, si cometió, debe purgar, si apretó un gatillo, si robó, etc. Ahora bien, tenemos que pensar también, esto puede ser una muy buena norma, no digo que no tengo una posición tomada al respecto, pero pensemos también si en nuestro sistema punitivo, ¿qué le vamos a dejar a las generaciones que vienen cuando estos niños condenados y que cumplan una condena efectiva vayan recuperando la libertad? Piensa el caso de un joven de 14 años que entró por un robo, importante, pero un robo al fin, y estuvo 10 años preso. Recupera la libertad
por decir a los 24, porque además cumple la totalidad de la pena. ¿Qué va a hacer ese? Entró a los 14 por tener el título de delincuente y usted lo pone a los 24, 10 años después, como un doctorado en delito. Aprendió eso todo, o modifica el sistema punitivo en general y en esas modificaciones produce algo aprovechable para la sociedad en el tiempo que lo privó de libertad. Si usted pretende una respuesta, la sociedad quiere respuestas espasmódicas, pero por supuesto que intuitivamente o espasmódicamente yo también quiero eso, porque viene alguien de 14 años y aprieta un gatillo contra mí y feliz no voy a estar, o me quiere apuñalar, y por supuesto que mi intuición primaria, mi reacción primaria va a ser exigir que esa persona purgue una sanción. Ahora bien, como debemos reflexionar, como nos obliga a pensar a futuro, deberíamos tener alguna vez una política de Estado en algo, ¿qué producimos a futuro? Y también esa discusión debemos darnos. Porque si la respuesta del código es simplemente captar, puede ser. Si usted me dice, mire, yo quiero captar clientes al sistema público, y puede ser muy válido. Ahora, eso va a salir el día de mañana. ¿Y con qué se va a enfrentar su hijo? Discutamos entonces qué producirá el sistema para salir. Lo que pasa es que si la solución no está en las penas, ¿dónde está la solución? ¿Cómo se termina con esta ola de delitos? Pero por supuesto que no están las penas. 104 años de razón nos brinda esta afirmación, pero claramente que no están las penas. Si tenemos un código que hubo que incorporar figuras desde el año 1921 a la fecha, y sabemos que es un fracaso, y cada vez hay más delitos, claramente la respuesta es porque las penas no son exclusivamente el fenómeno. Si usted quiere decir, entonces, por si no, la solución sería extremadamente sencilla. Estados Unidos no debería tener delitos porque tiene pena de muerte. Tiene pena, entonces, claro que no está en la pena, y se lo reformulo, porque creo que además, por ahí yo no lo estoy viendo a ustedes, pero creo que usted es abogado, ¿verdad? No, nosotros no conocemos del tema, no, por eso. Pero hay uno de los periodistas hay algunos de los periodistas que si no son abogados, la verdad que son muy avisados en derecho, entonces uno puede tener estas charlas muy profundas. Yo tampoco soy un entendido al respecto de sociología, y esta respuesta la tendría que dar un sociólogo mucho más que yo. Sí, pero fíjese, regímenes tan distintos como los regímenes, por ejemplo, el Estado Islámico de Irán, por un lado, o un sistema, por lo menos rotulado como democrático en los Estados Unidos, tiene una característica, un común denominador: ambos tienen penas de muerte previstas en sus sistemas punitivos y las aplican. Sin embargo, no logran eliminar las estadísticas delictivas. Entonces, si la pena de muerte no erradica el delito, ¿qué pena sí erradica el delito? ¿O no será que la pena es una sanción y no un erradicador de delitos? Esta es la discusión. Porque si no, sería sencillo: a todos los delitos le fijamos 1000 años de pena y eliminamos el delito, seríamos felices. ¿Cómo se ocurrió antes? ¿Qué idea brillante? No funciona así. No funciona así. No funciona así en términos morales tampoco. La sociedad tiene previstas sanciones, entre comillas, penas en un sentido vulgar, para conductas inocuas, y la seguimos llevando adelante. Sí, totalmente. Doctor, la verdad que nos gustaría invitarlo para charlarlo y debatirlo un poquito más en profundidad de estos temas que sin duda son muy trascendentes y muy importantes para la vida social, así que le agradecemos por este tiempo. El agradecido soy yo, y por ahí sería bueno, es decir, que los abogados podemos hablar de leyes, pero de modificación de conductas, y por ahí tenemos que correr un paso al costado y que opinen sociólogos y gente idónea al respecto. Yo les puedo decir, con la modificación del código es imprescindible como corolario, sí o sí tenemos que modificar algo que tiene 104 años y hoy nos manejamos en términos de inteligencia artificial, pero las conductas sociales no las modificamos, no se modifican a través de, valga la redundancia, modificación de códigos. Muchísimas gracias por el tiempo. Por favor, doctor, a usted, el doctor Marco Molero, abogado penalista, dialogando con nosotros acerca de esta reforma del Código Penal que se ha presentado en la jornada del día de ayer con Manuela Adorni y Patricia Burlich.